investigador y escritor Sergio Aguayo, para que nos ayude a interpretar frente a qué estamos en esta vorágine con el histrionismo de Donald Trump. Pareciera como si estuviéramos en campaña, pero vamos rumbo a un conflicto diplomático, bueno, del que ya estamos, y le truenan la estrategia al presidente. Doctor Sergio Aguayo, buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Pues sí, el chantaje una vez más, y más, por supuesto estoy indignado, ofendido, ultrajado por la manera consistente, sistemática, metódica en la cual Donald Trump nos utiliza para sus propósitos políticos, para responsabilizarnos de culpas compartidas o de problemas compartidos. Pero en lugar de condenar, o solamente, o más allá de condenar, prefiero centrarme en revisar qué puede hacer México. Lo primero es que ya resulta vergonzosa la manera como Enrique Peña Nieto se comporta, es de una pasividad ofensiva. Lo agreden una y otra vez y él sigue insistiendo en el diálogo y en la negociación, cuando para que haya diálogo y negociación tiene que haber voluntad de las partes, y si el Estados Unidos de Trump no tiene la disposición para dialogar, entonces no es aceptable que México siga insistiendo. Mientras me preparaba para esta conversación, Luis Alberto, enumeré 4 medidas concretas que puede tomar México en nuestro territorio para reaccionar y responder. No necesariamente lo van a hacer, pero las menciono para que el auditorio se dé cuenta que tenemos instrumentos en nuestras manos para poder reaccionar y responder y presionar a Estados Unidos. Primera, dejar de recibir a los felons o a los delincuentes extranjeros o nacionales que Estados Unidos está deportando de manera pues incorrecta y ilegal, probablemente, porque la práctica, para quienes conozcan la frontera norte, es que Estados Unidos envía por nuestras fronteras centenares de miles de personas. En el 2014, por ejemplo, fueron 315,943 personas, de las cuales el 56% estaban en la categoría de felons, no todos criminales, había quienes habían cometido crímenes menores, pero un buen número, no sabemos cuántos de estos deportados son extranjeros, centroamericanos, latinoamericanos. Una medida sería que el Instituto Nacional de Migración se pusiera a trabajar y revisara con cuidado la nacionalidad de quienes están entrando. Ahora no lo hacen, se hacen de la vista gorda porque no tienen personal, porque en fin son flojos, ya los conocemos. Segunda medida, en el 2015, cuando vino la crisis de los menores no acompañados que llegaban de Centroamérica, Barack Obama se comunicó con Enrique Peña Nieto, quien solicitó, se cambió la política mexicana y se convirtió en un gendarme encargado de frenar o de hacer todo lo posible por frenar la migración en nuestro territorio. Me parece que ese acuerdo informal, por cierto, debe ser removido. Y bueno, entiendo las implicaciones de que lleguen las oleadas de centroamericanos, sudamericanos, ciudadanos de terceros países a la frontera, pero me parece que es indispensable hacerlo para, a partir de ahí, exigir una negociación regional sobre el tema de migración. Tercer medida, de las muchas que podríamos tomar, empezar a preparar una demanda por y ya lo he dicho varias veces, podría ampliarlo si lo considera Luis Alberto. ¿Sí? Aproximadamente 140 y tantos mil mexicanos han sido ejecutados
asesinados con armas recibidas ilegalmente de Estados Unidos. He conversado con algunos abogados estadounidenses y me dicen que existiría elementos para presentar una demanda ante las cortes estadounidenses para exigir una indemnización multimillonaria por esos asesinatos, porque esas ejecuciones o homicidios, porque el hecho es que Estados Unidos no vigila su frontera sur. En una comparación a cifras para el auditorio, hay aproximadamente 20,000 agentes de la Border Patrol en la frontera, y de los cuales para vigilar la frontera, y solo 500 agentes de la Agencia de Tabaco, Alcohol y Armas de Fuego en la frontera. Es decir, hay una disparidad enorme. Ese sería uno de los argumentos para demostrar una complicidad de parte de Washington en este tema. Entiendo, por supuesto, que este tipo de medidas supone un cambio de actitud de parte del gobierno mexicano, pero es lo que estamos exigiendo de manera casi unánime desde la sociedad, pues, que ya Enrique Peña Nieto deje esa actitud agachona y cobarde frente a los insultos sistemáticos y metódicos de Donald Trump. Vamos, no tenemos con qué defendernos. Necesitamos, por supuesto, que el gobierno que tiene la representatividad legal de la nación lo entienda, lo asimile, lo procese y lo ponga en práctica. Esa medida para preparar una demanda, ¿en qué consistiría? Porque también me interesa preguntarle sobre estados fronterizos. Sonora, pues somos aquí los primeros afectados. Doctor, ahorita estaba hablando con alcaldes de Nogales, de San Luis, temen a las repatriaciones masivas, 700 diarias mínimo en un mes, dice el alcalde de Nogales. San Luis son los principales municipios, pero esa demanda, ¿cómo se pudiera para frenar? Bueno, es por el daño, dice, de 140,000 mexicanos han muerto por armas que han entrado de Estados Unidos a México. Es una estimación basada en algunos cálculos, por supuesto, pueden ser más, pueden ser menos. De los 200,000 homicidios en la última década, no estoy contando a los heridos, pero hay la mortandad y el daño humano causado por armas traídas de contrabando, enviadas de contrabando desde Estados Unidos, es considerable. Le doy un antecedente. Aquí ya entramos, por supuesto, en un terreno jurídico. En el 2008-2009, en el 2009, el gobierno de Felipe Calderón, en concreto el Procurador General de la República, firmó un acuerdo secreto con dos bufetes estadounidenses para demandar a la industria armamentista. Un bufete tenía o tiene su sede en Nueva York, otro en Miami. Por este acuerdo, los bufetes iban a demandar a la industria armamentista estadounidense que proveía las armas enviadas de contrabando. No iban a cobrar. Ellos pedían un porcentaje de las eventuales reparaciones por el daño que causado a México. Sin dar ninguna explicación, Felipe Calderón canceló ese acuerdo firmado. Tengo copia, le aclaro. No estoy hablando solo por decir, sino que tengo una copia que me proporcionó Dolia Esteves, una periodista de Forbes mexicana que vive en Washington. Entonces, me parece que es muy prematuro en este momento que yo le dé los detalles sobre algo que tiene que revisarse responsable y cuidadosamente con bufetes estadounidenses, pero pues tal vez el gobierno de Sonora podría explorar con algún bufete estadounidense de la responsabilidad que tienen algunas tiendas de armas, empresas armamentistas o funcionarios en el contrabando de armas a Sonora, que acá por supuesto hay que encontrar víctimas, es un proceso, no es víctimas que den la representatividad legal, pero lo mencioné solamente como una de las medidas que podemos tomar para presionar, porque
aquí estamos pasivamente aguantando los insultos sin que Washington, Trump, asuma la responsabilidad que tiene su gobierno y algunas de sus empresas en ese contrabando de armas. Esa sería una de las medidas. Creo que nos serviría como palanca para presionar y para dejar de recibir tantos insultos. Confieso, estoy indignado, por la majadería de este tipo, pero más allá de mi indignación, estoy hablando con la razón y con los hechos que me da mis estudios sobre la relación México-Estados Unidos. Sin duda alguna. Estoy hablando con el escritor y doctor Sergio Aguayo, diciéndome estas 4 medidas que pudiera adoptar el gobierno mexicano ante la tibieza que ha mostrado frente al trumpismo, que se adelanta Donald Trump. Usted que se está conectando, que usted que va encendiendo la radio, que va en su auto, de que estamos hablando del adelanto de Donald Trump a la jugada de Enrique Peña Nieto, mientras que ayer salió el presidente a reprobar la construcción del muro que cumplió como amenaza. No dijo otra acción más que, la defensa en los consulados, pero no hay una defensa más fuerte, como dice, como advierte, como recomienda el doctor Sergio Aguayo. Entonces, me decía doctor Sergio Aguayo, Sonora entonces pudiera analizar esta posibilidad de demandar a Estados Unidos por la introducción de armas en un buffet, también por el daño que ocasionan. ¿Qué otras cosas pudiéramos hacer? Porque somos los primeros afectados, damnificados, doctor. Mire, otra que está, eso ya no corresponde a Sonora, ahora regreso, sino estoy viendo a Luis de Disasola en el Twitter, que sugiere que retiremos al embajador a consulta. Me parece que es una buena medida para señalar inmediatamente que no estamos de acuerdo. Hablo en el plano federal. Claro. Creo que Hermosillo o Sonora, más bien el gobierno de Sonora podría, regresando a las medidas que mencioné de que recibimos delincuentes sin, porque el Instituto Nacional de Migración no los verifica, el gobierno de Sonora podría exigir a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración que en las fronteras de Nogales, por ejemplo, se vigile, se verifique escrupulosamente a los que están siendo deportados, para que aquellos que no son mexicanos, que no demuestren ser mexicanos, se queden en territorio estadounidense y que los deporten por avión, porque lo hacen, mire, es una forma barata para Estados Unidos de ahorrarse los vuelos a El Salvador o Centroamérica o a Brasil o de donde vengan. Es muy sencillo, nos los avientan a nosotros y nosotros los recibimos. A veces recibimos delincuentes, entonces que ellos asuman su responsabilidad y gasten en el avión y gasten en el procesamiento de papeles. Estoy hablando de elevar el tono, ya no solo quedarnos en las palabras, sino tomar medidas concretas. Y traigo a colación esto que le estoy diciendo con 2 ejemplos históricos. En 1954, Adolfo Ruiz Cortines estaba indignado por el racismo con los brazos hacia los braceros en Texas, en donde en restaurantes se decía no se acepta a perros, negros y mexicanos, no sé en qué orden, no me acuerdo en este momento. Adolfo Ruiz Cortines dice no vamos a enviar braceros hasta que no cambien esa actitud. ¿Qué hizo el gobierno de Estados Unidos? Abrió las fronteras. Y se creó un tumulto de campesinos pobres que querían ir a trabajar aunque los maltrataran, eso lo entiendo, que el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz tuvo que dar marcha atrás, pero de Gustavo Díaz Ordaz, de Adolfo Ruiz Cortines. La segunda vez que nos cerraron la frontera fue Operación Intercepción. Con Nixon, ¿no? Con Nixon y Gustavo Díaz Ordaz. En todo caso, se fue en 69. Ellos sistemáticamente hacen lo que quieren de su lado de la frontera y nos lo tenemos que tragar. Exacto. Es la hora que nosotros hagamos en nuestro lado de la frontera, tomemos medidas, y mencioné el tema de simplemente verificar a los que nos están regresando cada día. Si los gobiernos fronterizos toman esta iniciativa, estoy seguro que empezarán a sentir la frontera. No solo las autoridades federales de Estados Unidos, sino en
los condados y los gobiernos estatales, y ellos también ejercerán presión. Tengo 40 años de estudiar, de visitar Estados Unidos, y algo que he aprendido es que es una sociedad que respeta al que se defiende con buenas razones. Creo que tenemos la razón, tenemos el derecho a ser tratados con dignidad. En consecuencia, hay que poner manos a la obra y exigirle a Peña Nieto que lo haga, y si no, pues ojalá y los gobiernos estatales, Pavlovich, la señora Pavlovich, Javier Corral, estoy seguro que no conozco al de Tamaulipas lo suficiente, sobre Kiko, el de Baja California, pues no tengo muy buena opinión, pero en fin, independientemente de ello, unámonos en torno a la defensa de la dignidad, pero de manera concreta, no solo con declaraciones, no solo con adjetivos que se vale, son necesarios, sino también con hechos. Totalmente. Entonces debe asumir un papel más protagónico también, entonces dicen los gobernadores, incluyendo a Claudia Pavlovich, porque veo que hay ese proyecto de megaregión Sonora-Arizona, pero yo no creo que Donald Trump esté muy de acuerdo. Bueno, aunque ciertamente la autonomía en los estados, en la Unión Americana, es otra cosa. Doctor, tengo que hacer un corte y vuelvo con usted, ¿me permite? Sí, cómo no. Estoy con el doctor Sergio Aguayo, volvemos. Muchos torneos más. Libera hoy tu grito a través de Fútbol Total con el nuevo Sky HD. Contrata ya el nuevo Sky HD y ahorrarás $200 en tus 2 primeras mensualidades y 6 meses gratis de Bluetooth Go para disfrutar estés donde estés los contenidos exclusivos de Sky y de algunos programadores. Suscríbete desde $0 en HD al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La zona de México conocida como Yucatán viene de la conquista, cuando un español le preguntó a un indígena cómo llamaban ellos a ese lugar. El indio le dijo, Yucatán, lo que significa en español, no soy de aquí. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. GMC Financial Services estrena un auto con los planes especiales que tenemos para ti. En el mes de enero puedes venir por tu nueva GMC Acadia 2017 con 48 rentas mensuales desde tan solo $15,200. Visita tu distribuidor autorizado y descubre todos los beneficios que GMC trae para ti. Vigencia del 4 al 31 de enero de 2017. Consulta términos y condiciones en gmc.mx. México se ha construido gracias a la unidad y compromiso de mujeres y hombres que ven más allá de sus necesidades personales. Los retos que enfrentamos en 2017 exigen que nuevamente estemos unidos. Porque México nos necesita unidos. Las decisiones hoy son la superación de mañana. Por la prosperidad que todos anhelamos. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Flash informativo. El Dr. Simi, con su política de ayudar al pueblo de México, principalmente a los que menos tienen, se compromete a mantener sus precios hasta el 28 de febrero. Y después, mientras sea posible, no los aumentará. Farmacias similares, lo mismo, pero más barato. Sigues en Grupo Fórmula, sigues en la conversación. ¿Por qué subió la gasolina? Porque en todo el mundo subió el precio del petróleo, que se paga en dólares, y el dólar también subió. Eso nos afecta, porque importamos más de la mitad de la gasolina que consumimos. Mantener el precio anterior costaría 200,000 millones de pesos. Para pagarlo, tendríamos que recortar programas sociales, o subir impuestos, o endeudarnos. Por eso, la decisión más responsable es pagar por la gasolina lo que cuesta. Infórmate en www.gov.mx/apertura gasolinas. Gobierno de la República. Festival Alfonso Ortiz Tirado 2017. Vive el festival más musical del noroeste de México. Del 20 al 28 de enero en Álamos, Cajeme, Guaymas, Hermosillo, Guatabampo, Navojoa y Puerto Peñasco. Además, por primera vez tendremos subsedes nacionales en Ciudad de México, Todos Santos, Baja California Sur y Tucson, Arizona. Consulta cartelera en festivalortiztirado.gov.mx. Sonora, Gobierno del Estado. Unidos, logramos más.
Este 2017 seguimos trabajando en el rescate carretero para llevar a los sonorenses y sus visitantes por caminos seguros. Se han invertido 2.670 millones de pesos en la reconstrucción y rehabilitación de carreteras en todo el estado, como la de Hornos Rosario, Navojoa, Echojoa, Guatabampo y comunidades de Guaymas y Empalme. En los primeros meses de este año llegaremos a los 1.747 kilómetros de carreteras por un Sonora totalmente comunicado con una red carretera segura. SIDUR, Gobierno del Estado de Sonora. Unidos, logramos más. Mi gente, estamos en el programa Activa tu Paisano y tenemos una llamada muy especial. Hola, ¿cómo te llamas? Lupita. ¡Eso, mi raza! Y en la otra línea, ¿a quién tenemos? ¡Hey, Lupita! ¡Ándale pues! ¿Qué quiere decirle? ¿Te acuerdas que me dijiste que ya te llegó tu INE? Pues ya la activaste. Tienes que hacerlo para poder votar. Hazlo por internet, nada más con el folio y tu fecha de nacimiento. Es bien fácil. Si tienes familiares y amistades en el extranjero, recuérdales activarla en INE.mx. Su participación también cuenta en México. Ya regresamos con más de Proyecto Puente. 7 de la mañana con 45 minutos. Estoy con el doctor Sergio Aguayo ayudándonos a interpretar esta decisión de última hora de el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que le gana en todas las partidas al gobierno mexicano. Dice, le leo un poco, Sergio, doctor, hay muchos comentarios de la audiencia a su excelente participación. Me dice, los sonorenses deberíamos... ¿Sigue por ahí, doctor? Sí, aquí estoy. Gracias. Los sonorenses deberíamos organizarnos verdaderamente para dejar de ir de compras o a turistear allá en Estados Unidos. Ojalá encontráramos esa forma de organizarnos, hasta beneficiaríamos al comercio local. Eso podría ser una medida más como la recomienda el doctor Aguayo. Pues no está tan mal, Ni para medio comparar con Adolfo Ruiz Cortines con la caricatura de Enrique Peña Nieto. Ruiz Cortines sí tenía calidad moral y, bueno, voy a decir producto de gallina para enfrentar a los gringos, para que no se escuche tan mal. Entonces, que nos regresen al Chapo. Bueno, diciendo por acá, yo pienso que la persona que, es que la gente se me hacen bola tantos comentarios. Todo lo que hay que legislar, y este gobierno no nos sirve para mí para dar de comer. Pero hablando de esos problemas de ilegalidad, de las deportaciones por parte de Estados Unidos, qué grueso está como habría que legislar en la materia. Podemos empezar, dice, por eliminar el retén militar de Benjamín Gil. No solo es una zancadilla al sector productivo, sino también una violación al derecho constitucional que tienen las personas a libre tránsito. Bueno, y si lo vinculamos, doctor, de que aquí detenemos la droga y aquí se matan entre los narcos, mientras que allá los gringos la disfrutan, doctor. Por ejemplo, en materia de drogas también. Antes de irme con eso para cerrar, deben asumir entonces, le decía, antes de irme al corte, un papel más protagónico los gobernadores, y yo creo que Sonora no se tiene que quedar atrás, doctor. Pues varias reacciones. Me parece muchas, muy bien el boicot, el suspender un fin de semana. Vamos a ver qué pasa. El suspender durante un fin de semana las compras en Estados Unidos, no ir este fin de semana. Por cierto, así se llamó la reacción, se llamó la Operación Dignidad, la reacción a la Operación Intercepción, y fue exitosa, por cierto. No me detengo en aquella experiencia por falta de tiempo. Creo que Mexicali ha dado una lección a la frontera de lo que sucede cuando la sociedad se organiza para exigir causas justas. Allá fue el agua. Creo que en este momento es un asunto que atañe a toda la nación. Y si Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray no defienden a la patria, pues que lo hagan los sonorenses y los baja californianos y los chihuahuenses y los tamaulipecos y los coahuilenses y neoloneses. Ustedes tienen un poder que nosotros no podemos. Vamos, yo no compraré nada estadounidense este fin de semana, pero conozco, he vivido en la frontera, sé la tradición de ir al otro lado a comprar. Bueno, pues ojalá y alguna gente, alguien del auditorio lo tome en cuenta y pues vamos
presionándolos a ver qué pasa. Sobre el tema de las drogas, creo que también habría mucho que decir. Hay que legalizar la marihuana, dejar de andar tonteando con discusiones. Ya no hay duda de que ellos sí la van a legalizar en todo el país. Ya lo están haciendo con Trump y sin Trump, porque sobre eso no dice nada. Bueno, pues también ¿sí sería una salida? El lunes entrevisté a Fox y me dijo eso, doctor. ¿Sí se cree usted sería una salida a ganarles legalizar la marihuana? Bueno, sería una forma de reducir los ingresos que tienen los carteles en México, y sería, por tanto, una forma de obtener ingresos para los estados. En Estados Unidos son los estados. Bueno, pues en México tal vez también podría ser una fuente de ingresos, porque asumámoslo, hay un mercado para consumir drogas. No propongo la legalización de las otras drogas porque no estaría de entrada de acuerdo. Con la marihuana sí, es una de las medidas, pero en la medida que le rasquemos a la relación, podremos encontrar formas de reaccionar. Se requiere algo muy sencillo que dijeron en el auditorio: voluntad, determinación y de esos, vamos, valentía. Vamos, ya no puede seguir jugando el gobierno al diálogo y la negociación con Donald Trump. No se va a poder, solo entiende el lenguaje de la confrontación. Bueno, pues confrontémoslo y busquemos aliados en Estados Unidos, que como lo hicimos durante las guerras centroamericanas y nos fue muy bien. Nos aliamos a los demócratas contra los republicanos de Reagan. Pues ha sido una rica conversación, y pues ojalá y los sonorenses nos pongan el ejemplo al resto de los mexicanos. Sí, no, y aunque se tiene que hacer, doctor, algo exacto desde Sonora, porque si México es el afectado, el primer damnificado somos los estados fronterizos. Sí, exacto, un estado como Sonora que depende tanto en su cultura, en sus costumbres, en su economía, a Arizona, Estados Unidos, y sí se tiene que ya empezar a analizar desde aquí qué se va a hacer, y usted ha dado algunas recomendaciones y ojalá se pongan las pilas. Doctor Sergio Aguayo, como siempre, un honor, estaremos en contacto. De acuerdo, Luis Alberto, hasta luego, buenos días. Buenos días, algo positivo, vuelvo para corte y volver con el doctor Lorenzo Meyer, experto en relaciones internacionales también del Colegio de México a nivel nacional, analizando todos los puntos de vista, también aquí con nuestros colaboradores locales, a ver a quién metemos ahorita, porque de última hora el presidente Donald Trump está cancelando la visita, se está adelantando. Yo estoy de acuerdo con el doctor Sergio Aguayo, se tiene que subir el tono ya. Donald Trump no entiende, es un arrebatado, es un presidente arrebatado, es un presidente que le gusta la confrontación, es un showman, es un histrión. A él no le importa el diálogo, no quiere la diplomacia. La época de la diplomacia que se inauguró después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos y la Unión Europea dictaron las reglas para crear la ONU, para crear entes, para que se arreglaran los conflictos, esa ya no quiere Donald Trump. Esa era donde Estados Unidos financió con el Plan Marshall el rescate de Europa. Yo escribí hoy, esta semana en el Imparcial, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando salió Stalin de la Unión Soviética, Winston Churchill y Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, para enfrentar a la Alemania nazi. Ya no quiere la época de aliados. Trump quiere solo en el mundo, quiere estar solo en el mundo. Ya no quiere ser Ronald Reagan, quien en el 86 con la última amnistía que hubo en Estados Unidos, cuando se legalizó a alrededor de 4 millones de mexicanos a 6 millones, ya no quiere ser tampoco George Bush, de apoyar con el Tratado de Libre Comercio a México. Y ya no quiere ser un Bill Clinton que trataba bien a los centroamericanos, a los latinos, un Bush Obama, en donde las últimas políticas de Estados Unidos, la base de Estados Unidos era la política internacional de la seguridad contra Medio Oriente, por su economía, por el petróleo, por otros temas. Hoy el tema de México ha ganado Trump bajo la base de golpetear de su antimexicanismo. Ese es Trump. ¿Por qué quieren insistir a ver a Trump como un Roosevelt, como un
presidente que entiende negociaciones como un Reagan. No, ese es Trump. Trump es un arrebatado, y exacto, tiene razón en lo que dice Sergio Aguayo, hacen falta subir el tono, han hecho lo que han querido. Richard Nixon, exacto, con la operación Intercepción, cuando te agarraban y casi te embichaban para pasar a Estados Unidos, es decir, ya se acabaron esas épocas. Trump es arrebatado, Trump no tiene por qué ceder si su base es su antimexicanismo. Es lo que tenemos que entender, y no entendió el gobierno mexicano. Ya con esto se están burlando de nosotros. Y ojo, Sonora, esto no es menor, lo que está pasando no es, sí, Guatemala, somos Sonora. Y Sonora está pegado a Estados Unidos. Sonora está francamente ligado en su historia a la Unión Americana. Urge, yo creo que estas recomendaciones que ha dado el doctor, me estoy haciendo contacto con Mario Guelfo, sino para irme un corte y volver con el doctor Lorenzo Meyer, para escuchar a los que saben, que nos digan qué es lo que se tiene que hacer. Pero ya esa era diplomática se acabó en Trump, en Estados Unidos. Escucha el auditorio. Suena congruente que mexicanos de ambos lados de frontera optemos por un boicot en las compras de fin de semana, dice Alda Lucía Burruel. Sí, no está tan mal. Levantar retenes si llegan armas a México, que lleguen otros productos a Estados Unidos, me dice Omar Cárdenas. Eduardo Grospe, menos mal Videgaray es amigo del yerno de Trump, pues no ha servido para nada. Sebastián Moreno, y si dejamos de consumir en tiendas de Estados Unidos establecidas en México, ojalá la rumba contrate a todos los empleados de Home Depot y Super del Norte, a los de Walmart, Costco y Sam's, para que se los quiten. Pues no estaría mal, ¿no? Es decir, mi familia y yo suspendimos las visitas a Estados Unidos desde que ganó las elecciones el demente de Trump, dice Eduardo Cuen. Alberto Casanova, y no se incluye el señor de la defensa, o nomás está dando instrucciones. No son instrucciones, son cosas muy pero muy provechosas que hace un experto como Donald Trump, como Sergio Aguayo contra Donald Trump. Es decir, ojo con lo que estamos viviendo, Olga González, saludos. Si no lo entienden, los mexicanos de clase media y alta se rehúsan a no pasar al otro lado en al menos un año. Yo lo he estado comentando y la gente se rehúsa, menos lo va a entender el presidente. Buen día. Con Trump va a haber guerra. Las guerras dejan mucho dinero a Estados Unidos y él es un hombre de negocios, me dice Carolina Córdoba. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe quién va a ganar de todo esto? Porque Trump no es un diplomático. Putin. Prepárese para leer a Vladimir Putin para China, porque esto va a haber un cambio. Vladimir Putin es el hombre fuerte, es quien aprovechó la crisis en Siria, que fue quien enfrentó al Estado Islámico, porque Barack Obama, con su perfil bajo o no quiso ser el juez del mundo o seguir con la política bélica de Estados Unidos. Los que van a gobernar en el futuro va a ser Putin y China, porque Donald Trump cree que va a ser grande a América, pero el río revuelto a las ganancias de pescadores va a ser hacia Oriente. Yo no veo, en verdad, Medio Oriente, yo no veo que Estados Unidos en verdad le vaya a ir bien con esto, y no porque no puedan. Son todavía la nación con mayor arsenal, con la base del conocimiento, Boston, lo que usted quiera, sino por el perfil arrebatado. Es un show este señor. No sabe ni lo que está haciendo, va a estar en campaña permanente. No es porque este señor le va a pegar en la torre. Es momento de que aquí se fortalezca, hacer mercado. Es momento de reconstruir la crisis, y hay que adelantarnos en la crisis que viene. Ya eso de que ojalá en Palacio y Gobierno entiendan que pues, tienen que liderar esto, porque adelantarse, porque este señor viene con todo. Corte y vuelvo. Lorenzo Meyer, el delegado de Migración, nuestros analistas interpretando frente a qué estamos. Lorenzo Meyer, doctor en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y especialista en las relaciones México-Estados Unidos. Nissan, volvemos. Luis Alberto, ¿sabías que Nissan tiene más de 90